Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres, le damos la más cálida bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, cada 8 de marzo sí, es un buen día para reflexionar, pero debería ser todos los días, Ana Elena. Es lamentable estos hallazgos que arroja el informe de ONU Mujeres, ¿no? Del retroceso. ¿A qué se debe este retroceso de que uno de cada 4 países ha notificado un retroceso en los derechos de las mujeres? ¿Qué está haciendo el mundo y por qué suceden este tipo de cosas, este tipo de ataques? ¿Qué está pasando? Bienvenida, Ana Elena, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Un gusto estar con usted y la audiencia. Sí, preocupa mucho este retroceso que usted señala, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué ocurre esto? Como usted pregunta. Bueno, varias razones. Una, ha habido cambios políticos en el mundo, ¿verdad? Que han significado retrocesos y han llegado a los gobiernos en muchos países del mundo, tanto en Oriente como en Occidente, gobiernos que realmente no están levantando la agenda de los derechos de las personas, ¿verdad? Y los compromisos que se hicieron hace 30 años en Beijing, en la Conferencia Mundial de la Mujer, de la cual salió esa plataforma de acción de Beijing, que fue suscrita por más de 180 países y que se comprometieron a avanzar. Lo cierto es que muchos no han avanzado y sobre todo han reducido presupuestos, han reducido los recursos que estaban destinados a fortalecer la igualdad entre las mujeres y hombres. La igualdad es un derecho, la tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la igualdad está en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Y es un compromiso que tiene los países que agrupan a las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, como decía, no hay en muchos casos voluntad política y en otros casos se han reducido los recursos que se han destinado a promover la igualdad. Entonces, eso ha significado estos retrocesos que nos están diciendo, ¿verdad? Este informe que está presentando en realidad es un informe que presenta el secretario general de las Naciones Unidas, que dice, como usted ya lo señalaba, que uno de cada 4 países el año pasado reportó retrocesos. Entonces, tenemos que ha habido avances. También debo decir que en estos 30 años, si lo vemos en una perspectiva más amplia, ¿verdad? Más histórica, pues ha Claro. habido avances, pero muchos de esos avances se han quedado, Verónica, en términos de legislación, creación de instituciones, pero realmente llevar a la práctica esas leyes que se han adoptado en los países o poner a funcionar de manera adecuada las instituciones que se han creado para promover el adelanto de los derechos de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, pues se queda corta todavía, ¿verdad? Hay una brecha grande entre lo que se ha acordado y lo que se está implementando. Claro, obviamente si vemos en el tiempo, ¿no? Antes las mujeres no podíamos votar, por ejemplo, y eso es un avance que se ha logrado y que ahora pues, al menos en el Ecuador es obligatorio, incluso para todos los ciudadanos. De todas maneras, sí preocupan, Elena, estos hallazgos del informe, que los países, en lugar de avanzar o avanzar poco, tengan un retroceso, dice mucho de los gobiernos, ¿no? De la importancia que le den al tema de los derechos de la mujer y en ese sentido ¿cuál ha sido, por ejemplo, el papel de la sociedad civil en cada país, en el Ecuador, para luchar por los derechos de las mujeres? Pues mire, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil pues son generalmente las que están más bien adelante y son las que van moviendo a los gobiernos con sus acciones de incidencia, ¿verdad? Son las que van posicionándose, son las que van identificando los desafíos, las que van planteando hacia dónde deben los estados avanzar y generalmente son las que van más adelante, ellas son las que más luchan ¿verdad? Por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres. En algunos casos tienen mucho éxito y los gobiernos las escuchan, los gobiernos están dispuestos a trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil, porque es lo más adecuado, ¿verdad? Trabajar de manera conjunta porque ellas tienen un conocimiento, tienen una experiencia. Por ejemplo, aquí en el país, muchas de las organizaciones que trabajan, por ejemplo, en temas de violencia contra las mujeres, ellas saben lo que están pasando en el territorio, ellas conocen, ¿verdad? Claro. Las dinámicas de violencia en los territorios, ellas están dando servicios y atención a las mujeres, están dando orientación legal, psicológica, social, etcétera. Entonces,
ellas siempre van más bien adelante y así ha sido históricamente, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, ¿verdad? Que las organizaciones más bien son las que van marcando como la ruta a seguir y luego los estados se van como que alineando de alguna manera en esa ruta. Bueno, muy importante entonces el papel de la sociedad civil. ¿Qué podemos decir de estos avances o retrocesos en el Ecuador, Ana Elena? ¿Cuál es la salud de los derechos de las mujeres en el Ecuador específicamente? Ujú. Bueno, tenemos avances importantes, ¿verdad? Que no se pueden desconocer. Tenemos, por ejemplo, una normativa importante. Tenemos una ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Tenemos instituciones que se han creado. Existe un sistema nacional para la atención de la violencia contra las mujeres que está, ¿verdad? Que está compuesta por una gran cantidad de instituciones liderados por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Tenemos en la normativa, el Código de la Democracia tiene la normativa sobre la paridad, ¿verdad? Que impulsa la Claro. participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales. Entonces, tenemos muchos avances, pero que están sobre todo en el ámbito de la normativa, ¿verdad? En el ámbito formal y tenemos que hacerlos realidad. Por ejemplo, la paridad, que ya fue exigida en las últimas elecciones, todavía no logramos que esta próxima Asamblea Nacional sea totalmente paritaria, ¿verdad? Tenemos, según los datos del CNE, un 46% de mujeres que van a estar en la próxima Asamblea Nacional. Todavía tenemos ahí una brecha de un, ¿verdad? De un 4% que nos faltaría avanzar. Entonces, así como este ejemplo, hay otros en los que decimos hemos dado avances y duda alguna, el liderazgo que hoy tienen las mujeres en el país es mucho más fuerte que lo que era hace 30 años, ¿verdad? Sin embargo, no hemos tenido todavía una mujer presidenta electa, ¿verdad? Como sí la han tenido otros países en la región. Tuvimos una presidenta electa por solo 5 días hace algunos años. Entonces, digamos, hay todavía ámbitos en los que tenemos que avanzar. Y por mencionar otro, que es el ámbito económico y no quedarme solo en los temas de, ¿verdad? Digamos, de participación, pues todavía también tenemos brechas importantes que cerrar. Las mujeres todavía siguen siendo las que están en el sector más informal de la economía, ¿verdad? La mayoría de las pequeñas empresas, las microempresas, los emprendimientos están a manos de mujeres. Las mujeres se insertan menos en la economía formal y cuando están en la economía formal hay una brecha salarial muy importante que ronda el 16%, entre el 16 y el 18%, que reciben menos de salario las mujeres que lo que reciben los hombres en los mismos puestos. Claro. Entonces, ahí hay desafíos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un importante número de familias en el país jefeadas por mujeres, ¿verdad? En donde ellas están solas a cargo de sostener las necesidades de sus familias. Entonces, todavía y en violencia, que no hemos hablado, pero podemos entrar a hablar de temas de violencia todavía, Solamente iba a pues apuntar sobre hay desafíos muy importantes, ¿verdad? Todavía que vencer para poder garantizar y proteger la vida y la seguridad y la integridad de las mujeres y las niñas en el país. Amigos, son las 7:30. Conversamos con Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Y Ana Elena, ya que topamos el tema de violencia, sí, eso también es preocupante. En nuestro país la violencia es uno de los temas que más preocupación genera en las familias. ¿Y qué pasa con la violencia contra la mujer? Hay una cifra que mandó Fundación Aldea respecto a los femicidios en el Ecuador, que ha bajado en el año 2024 un 15,78%. Ahora, ¿esto qué significa? Es una buena noticia, es un subregistro que se tiene. ¿Qué podríamos entender de esto Sí. que publica Fundación Aldea? Sí, bueno, Fundación Aldea es la principal organización de la sociedad civil que tiene un observatorio y un registro de las muertes violentas y femicidios en el país. Entonces, sin duda alguna, esta leve disminución en femicidios que hubo el año pasado, en el 2024, es una buena noticia, no podemos negarlo. Pero el desafío es lograr sostenibilidad en esa cifra, ¿verdad? Y de lo que ya llevamos en el año, nos hace dudar de que logremos esas mismas cifras del año pasado, porque realmente hemos visto que tanto el mes de enero como el mes de febrero fueron meses sumamente violentos en comparación con los mismos meses de años anteriores. Entonces, no sabemos, todavía es temprano para decirlo, pero sí hay una preocupación de que las cifras de este año no alcancen las mismas del año pasado. Sin embargo, lo que es muy importante destacar, Verónica, es que de esos 274 muertes violentas de mujeres y femicidios que reporta la Fundación Aldea,
126 ocurren en el ámbito familiar, en el ámbito íntimo que nosotros le llamamos femicidio íntimo, pero 129 están relacionados con sistemas criminales. Y por eso esa es la razón por la cual también nos hace pensar que esta leve disminución de femicidios el año pasado no necesariamente sea sostenible en este año, porque lo que encontramos que es que cada vez más, año con año, se va registrando más femicidios y muertes violentas de mujeres relacionadas con crimen organizado, que sabemos que es una realidad grave y compleja en el país. Entonces, muy probablemente, en la medida que aumentan también los homicidios de hombres, y sobre todo los homicidios relacionados con crimen organizado, muy probablemente también incrementen los femicidios relacionados con crimen organizado. Es preocupante realmente y en eso quizás exista mucho por hacer. En todo caso, Adelena, ¿qué se puede esperar de este 8 de marzo, un nuevo año en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Pues siempre tenemos que verlo con esperanza, ¿verdad? Lo último que debemos perder es la Sí. esperanza, pero esa esperanza tiene que ir acompañada con acciones concretas, con una voluntad concreta. En este momento, pues estamos en una coyuntura electoral en el país, ¿verdad? A las puertas de un nuevo gobierno y esperamos que el nuevo gobierno, sea cual sea, pues asuma el compromiso y ojalá que ahora que estamos en un medio de comunicación y que ojalá que las coberturas también en los medios para la segunda ronda electoral tomen en cuenta también el tema de la igualdad de los derechos, ¿verdad? Que realmente los candidatos puedan expresar su voluntad, su visión en torno al avance sobre los derechos de las mujeres y los hombres en el país. Así que yo creo que este es un desafío, ojalá que sea un tema que salga en la campaña, porque realmente en el proceso de la primera ronda fue un tema que quedó muy marginal y yo creo que cada vez tenemos que exigir de que los candidatos y las candidatas pues se posicionen en este tema y asuman un compromiso para avanzar con la igualdad entre mujeres y hombres, que lo que quiere es buscar una mejor sociedad, una sociedad más justa, más pacífica, más igualitaria, de oportunidades para todos y para todas. Bueno, muy importante este mensaje. Muchísimas gracias, Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en el Ecuador, hablando a propósito del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, es decir, mañana sábado, un día importante para reflexionar sobre todo lo que, los logros que se han llegado, las conquistas que se han dado y bueno, lo que falta por hacer, sin duda, que es mucho. Gracias nuevamente, Ana Elena. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Bueno, decir que muchas gracias, Verónica, por el espacio y nada más decir que en esta lucha, si le podemos llamar así, por avanzar en la igualdad, es una lucha en la que tenemos que estar mano a mano mujeres y hombres. Esto no es una lucha de las mujeres contra los hombres, al contrario, estamos llamando a que los hombres también asuman conciencia sobre esta situación, que se comprometan en contra para eliminar la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y que podamos juntos construir un mejor futuro para las nuevas generaciones y una mejor sociedad, como decía antes, más inclusiva, más justa y que garantice igualdad de oportunidades para todas las personas.